que sigamos construyendo. Adelante, Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿me escuchan? Muy bien. Muy bien también. Había prendido la cámara, estaba terminando un pancito para prepararnos. Mm, buenas noches a todos, buenas noches Milton, buenas noches Aleja. Eh, gracias por este espacio, gracias a todos por la asistencia. Y pues tus palabras, Milton, pues las flores siempre se reciben con cariño y con mucha humildad, hermano, porque este planeta cada vez nos muestra que somos pequeñitos y que es mucho lo que tenemos que aprender, ¿cierto? Entonces, esta oportunidad de poder compartirles un poco, así como dice Milton, ya esa experiencia donde pudimos compartir fue ya hace ya vamos casi para los 8 o 9 años. Y bueno, en esta época de mucho movimiento, eh, he recibido reportes muy positivos después del temblor y ni un solo reservorio se dañó ni se vació. Y, y teniendo en cuenta pues que trabajamos es con tierra, no con cemento ni con hierro, entonces unas estructuras muy orgánicas. Y bueno, bailaron al son que la tierra les tocó y gracias a Dios, pues porque hay algunos de muchos volúmenes de agua que donde pase algo me toca esconderme. Qué bien eso que nos contás, Sergio. Y hombre, no, la verdad es que siempre admirando tu gran trabajo, Sergio. Sergio, eh, en esta profundidad, hablar del agua es hablar de prácticamente de nuestra evolución misma, porque sin agua no existiríamos prácticamente. Es imposible producir alimentos, es imposible la vida como la conocemos, ¿cierto? Lastimosamente los productores tenemos, por favor, hola, ya vamos a solucionar acá. Por favor, apaguen sus micrófonos. Ya, listo. Listo. Entonces, Sergio, me gustaría inicialmente preguntarte por qué nosotros deberíamos preocuparnos por el agua que cae sobre una finca. O sea, que normalmente esto no lo tiene presente la gente, o sea, incluyendo muchos productores orgánicos, pues muchas veces es, no, la intención es producir alimentos y ya, y sin hablar de los convencionales, ¿cierto? Entonces, ¿por qué deberíamos preocuparnos por el agua que cae en una finca y no simplemente dejar que la naturaleza haga su trabajo? El agua es la que estructura el planeta Tierra, ¿cierto? Desde sus inicios y como lo conocemos hoy, el agua es la que lo ha formado, ¿cierto? Entonces ella siempre va buscando sobre la tierra, que es la que la soporta, ella va buscando materiales, ¿cierto? Minerales, arcillas, rocas, cuáles son las más duras, las más blanditas, cómo conformar el planeta. Entonces vemos gran parte del planeta, la mayoría es agua, y la partecita de tierra está tallada, labrada por el agua, ¿cierto? Que prácticamente el agua que cae del cielo es la misma que brota de los manantiales, la misma que recorre sus cauces, la misma que se encuentran en el mar y la misma que está presente en el vapor, en las nubes.
y está constantemente circulando, ¿cierto? No me consta, pero yo diría que el agua que hay hoy es el agua que siempre ha habido. Mm, que el agua se nos esconda, eso sí, ¿cierto? Porque el agua, yo creo que como muchos animales del monte ven un ser humano y tienden a esconderse más que a atacar, porque son conscientes de la capacidad destructora que tenemos. Entonces el agua es importante porque es vital, ¿cierto? Porque como para todas nuestros antepasados, las cosmovisiones acá en los Andes es sagrada, entonces es muy importante para el manejo de la finca, ¿cierto? El agua es importante para todo porque todo empieza por ella, Milton, y a todos. Claro que sí, Sergio. Eh, el agua, uno como agricultor, hemos visto que hoy, por ejemplo, una finca que no tenga ni siquiera pues un mínimo de un sistema de riego en verano, podemos Ah, mirar cómo incluso se pierden cultivos, ¿no? Por la falta de este líquido. Es más, nosotros como seres humanos y en nuestra huerta interior, pasamos un día sin agua, sin regar nuestra huerta interior y ya estamos sintiendo los estragos. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal, Sergio, cuando vemos el agua de lluvia como un problema que hay que evacuar rápidamente en los inviernos? Y por ahí hacía una lectura de un documento que escribiste muy bonito, de que me impactó mucho, me marcó una frase y es esa de que vemos acá en las ciudades y en los mismos pueblos cómo la gente construye la casa, pero con la fachada mirando hacia la autopista, así esté cerca un río. O sea, por ejemplo, lo ve mucho uno en las grandes ciudades, ¿cierto? Entonces, ¿qué estamos haciendo mal cuando vemos el agua lluvia como un problema en los inviernos, en las fincas e incluso en los centros urbanos? ¿Vos qué crees? Milton, yo más que haciendo mal, eh, yo lo veo es como algo cultural, ¿cierto? Algo en lo que mencionas de las casas, las fachadas, especialmente lo vemos a orillas de los ríos, ¿cierto? Cuando viajamos por el río Cauca, por el río Magdalena, o por la Sinifaná, o por el Río Negro, o yendo hacia Guatapé, ¿cierto? Vemos que todas las casas que viven entre la vía y el río, o sea, en la orilla, tienen, vos ves las fachadas bonitas llenas de jardines y plantas y flores, pero si miras esa misma casa en la parte que va al río, está en obras negras y mucho, y ves cantidad de tuberías de PVC vertiendo al río todo, ¿cierto? Y uno se pregunta como, "Jue madre, ¿no sería al revés? Como a la autopista a ver carros, deje eso así como esté y al río, claro, pero es algo cultural y mucho, acá en Antioquia somos muy expertos en drenar las fincas, ¿cierto? En sacar el agua, en echarla, cuando deberíamos es abrazarla, deberíamos seducirla, deberíamos hacer lo que se necesite para que se quiera quedar así sea un poquito más en la finca, ¿cierto? Porque no vamos a retener el agua, a encerrarla permanentemente, porque eso iría en contra de su misma naturaleza, ¿cierto? Entonces yo lo veo es más como una cultura que por ganar cualquier metro cuadrado de tierra, ¿cierto? Y volver la producción agropecuaria más rentable a lo que dé, nos olvidamos que el agua necesita sus espacios, ¿cierto? Entonces lo veo más es como de algo cultural,
¿cierto? Y es eso que es ver el agua como un problema y no como la solución a todos los problemas. Claro, y es que nos está pasando algo que es demasiado raya no sé, con lo más alejado a la realidad, diría, y es que en invierno sufrimos por excesos y en verano no hay agua, o sea, es algo, ahí es donde ya entramos a hablar precisamente en el diseño hidrológico, como para que nos contés eh, qué entendemos realmente por diseño hidrológico. Contanos eso, o sea, ¿qué entendemos? ¿Qué podemos, cuando una persona no tiene ni idea, pensando siempre que estamos hablando con una persona, un campesino, por ejemplo, cómo explicarle a alguien qué es un diseño hidrológico y por qué lo necesitamos? Muy bien, sí. Digamos que el diseño hidrológico es una herramienta, ¿cierto? Es una herramienta que nos va a ayudar a leer el paisaje, a poder interpretar las dinámicas del agua sobre él, ¿cierto? Para poder hacer un buen uso de, del agua en todas sus formas, ¿cierto? Al mirar cualquier finca, ¿cierto? Una finca es una creación humana. Una montaña y un bosque son creaciones de la naturaleza, ¿cierto? Entonces, si estamos hablando del bosque nativo, de los cauces de las quebradas nativos, em, prácticamente el diseño hidrológico ahí no tiene como oficio, ¿cierto? Porque la naturaleza ya está diseñada para, para manejar el agua, ¿cierto? Pero una finca, así como el hacha de mis mayores, ¿cierto? Lo primero que hacemos es llegar a modificar la vegetación, después a modificar los suelos. Entonces ya no podemos pensar que la naturaleza ahí sola va a hacer su trabajo con el agua, ella sí lo va a hacer, pero a tratar de volver a llevar a un estado natural lo que el hombre hizo al montar una finca, ¿cierto? Entonces, si lo que el hombre hace al montar una finca no es teniendo en cuenta el agua, ¿cierto? Como decimos, pensar como el agua, sea algo tan simple como un banqueo, una explanación, una vía de acceso, si eso no es pensado en cómo lo hago lo más parecido a la topografía en que estoy trabajando, voy a estar siempre peleando con el agua, porque el agua lo único que hace es tratar de recuperar sus sistemas de drenaje, de escorrentía, de infiltración, y claro, ahí están las obras hechas por el humano, y si no tiene en cuenta el agua y sus movimientos, el agua empieza otra vez a enderezar todo, y ese enderezar para nosotros sería antes perjudicial porque supuestamente ya hicimos un buen plan y mi entrada, mi banqueo, pero el agua no la tenemos en cuenta. Sergio, ¿qué información debemos conocer de un terreno antes de empezar a diseñar? O sea, digamos, yo tengo mi lote, mi finca, y yo quiero empezar a diseñar mi predio, hacer un diseño hidrológico para luego hacer un diseño de cultivos, o si ya tengo el cultivo, pero ¿qué aspectos relevantes crees que uno debe conocer antes de meterse a hacerlo? Bueno, primero hay que mirar esa imagen, qué bueno, ¿cierto? Y precisamente hacia allá voy, o sea, tenemos que empezar como abuelo de águila, ¿cierto? Entonces tenemos que empezar a ir de lo macro a lo micro, ¿cierto? Entonces sería muy útil
conseguirnos un dron y tomar unas buenas imágenes aéreas de la finca. Mientras eso se procesa y sacamos curvas de nivel, que vamos a hablar de ellas mucho porque son las curvas de nivel, ¿cierto? La altimetría, como se llama en topografía, es como una huella digital del terreno y nos muestra todo lo que necesitamos saber sobre el agua y sus dinámicas, sobre los relieves. Entonces, mientras esta información ya más procesada coge forma, nosotros lo que hacemos es ir a buscar el sitio más alto de la finca, ¿cierto? Ir a buscar ese lugar, porque como hace el agua, cuando llueve en la finca, ese lugar es el que primero recibe el agua. Y de acuerdo al estado en que esté la parte más alta de la finca, van a ser todas las dinámicas del agua hacia abajo, ¿cierto? Dentro de la finca y como las entreguemos a las fincas aguas abajo. Entonces, lo primero es ubicarnos en esa parte y poder conectar con, con las dinámicas originales de ese lugar, ¿cierto? Y las puedes llamar entidades, espíritus, seres que viven y habitan mucho antes de cualquier ser humano, y por modificada que esté una finca es la naturaleza, ¿cierto? Ahí está. Entonces, como tratar de en esa contemplación y observación, ¿cierto? Desde la parte más alta de la finca, pensar cómo el agua, ¿qué haría, ¿cierto? Y las zonas de captación eh, son las zonas de la finca o de una microcuenca o de una cuenca más altas que terminan donde nos encontramos una divisoria de aguas o ladera principal, ¿cierto? Un filo, una cuchilla, que el agua, la lluvia que cae en ese punto, una parte va para una cuenca y otra para otra, ¿cierto? Entonces ya empezamos a mirar y en esas laderas vamos a encontrar unos sitios que se llaman puntos clave, que casi siempre están marcados por el origen de un nacimiento de agua, de un ojo de agua, de una zona de vegetación de agua, de más fertilidad, ¿cierto? Entonces, a partir de esos dos puntos, el más alto en el filo y donde empezamos a ver esa concentración, ese asentamiento de agua, están las zonas de captación, ¿cierto? Y esas son las que nos van a regular todo el flujo del agua sobre el predio, ¿cierto? O sea, sean quebraditas, arroyos, vertientes de escorrentía de la lluvia, y el agua ocupa todos los espacios, ¿cierto? Tanto superficial como bajo tierra, en especialmente los acuíferos, ¿cierto? Porque la tierra, bajo tierra, eso no es un bloque de concreto compacto, ¿cierto? La tierra por dentro tiene poros, poritos, espacios grandes. Entonces el agua, antes de aflorar, busca llenar todos esos espacios bajo tierra, que cuando se logra es lo que llamamos como que nos estamos acercando al balance hídrico de un predio, ¿cierto? Entonces, lo primero es como entrar en comunicación con este territorio, con este proyecto, cómo funciona, y yo como humano, qué es lo que quiero y si está acorde con lo que esta montaña necesita, ¿cierto? Entonces y de ahí empezar a descender y a caminar, a conocer, a identificar sitios húmedos, ¿sí? Sí. Y ahí, por ahí nos vamos yendo. Sergio, espectacular eso que planteas, porque realmente todo esto es muy espiritual, o sea, el manejo del agua, el producir orgánicamente, agroecológicamente, y la verdad que empezar por pedir permiso, pues siempre será lo ideal. ¿Qué importancia tiene, Sergio, la topografía
las pendientes, y acabas de mencionar algo, los puntos clave. O sea, ¿cuáles son la importancia de estos aspectos a la hora de diseñar, de hacer que una persona tenga su propio diseño hidrológico? Toda, o sea, es toda la importancia, o sea, el agua y la topografía, el relieve, hablemos la tierra, ¿cierto? Una sin la otra no tiene cuerpo, no tiene dónde hacerse, ¿cierto? El agua sin la tierra no tiene como dónde estar, la tierra sin el agua no tiene cómo vivir y sería solo roca, ¿cierto? Entonces la importancia es toda, la importancia, digamos que, por ejemplo, mucha gente habla de fincas planas, pero es un término así como visual, porque fincas planas no existen, o sea, por plano que tú veas un terreno, así estés en el Urabá, en el Valle del Magdalena Medio, tiene su topografía. O sea, esta imagen que está ahí puesta, ese lote está ahí a 200 metros del río Magdalena en el Tolima. Y vos lo ves, y eso es planito, eso lo usaban antes para producir heno, ¿cierto? Entonces vos lo ves, y eso es planito, pero cuando te metes y trazas las líneas de las curvas, estas curvas que se ven ahí no son curvas de nivel, son curvas a desnivel, ¿cierto? La línea que vemos en el centro naranjada es la línea parteaguas. Y si miras a los extremos, hay unas líneas azules que son unas vertientes de escorrentía. Por ahí solo baja agua cuando llueve, no es que haya una quebrada. Y si ven en la imagen satelital donde están las líneas, las verdes son limón, las amarillas son mango y las cafés son cacao, ¿cierto? Estos son como 5 hectáreas del inicio de un bosque sintrópico comestible, pero en la parte de arriba de donde viene el arroyo de la izquierda ven que hay un reservorio. Ese reservorio no existía ahí, ese lo construimos, pero solo hay agua cuando llueve por esa línea. Ese reservorio es como de unos casi 500 metros cúbicos de agua. Lo construimos como en 2, 3 días, pero con el hijo del dueño de la finca. El dueño de la finca decía, hagan lo que quieran, ustedes están muy locos, pero yo conozco mi finca, aquí nada se les va a llenar. Esta tierra se chupa todo el agua. Y hermano, esa misma semana con 2 aguaceros se llenó, eso fue ya como en el 2022, ya va para 4 años, nunca más se volvió a vaciar, ya se reproducen las babillas, hay toda clase de peces, de aves, ¿cierto? Pero ese lote como tal, que parece plano a la vista, tiene laderas o parteaguas, tiene vertientes, ¿cierto? Entonces la lluvia que cae ahí tiene unas dinámicas de movimiento. Entonces la topografía, y eso es algo casi plano, ¿cierto? Ahora subámonos a nuestras montañas, a nuestras laderas. Esto es una maraña muy, muy enredada de topografías que cambian constantemente a los pocos metros. ¿Cierto? Pero ella es la que nos dice cuáles son los movimientos del agua, ¿cierto? Cómo debemos entrar a trabajar con el agua, porque pues si la finca la vamos a dejar en monte nativo y pura ecología y cero de todo, déjela tal cual, que la montaña sabe cómo defenderse y cómo permanecer. Pero si ya entra en la escena el ser humano, que es lo que yo defiendo, ¿cierto? No podemos hablar de una ecología sin seres humanos. Es donde tenemos que empezar a ver cómo vamos a, a mediar, ¿cierto? Que es mucho en lo que yo veo en el trabajo mío. Yo digo, bueno, ¿cuál es mi misión acá en la tierra? Por Dios, ayúdenme a encontrarla. Pero entonces veo mucho esa parte de mediador, ¿cierto? Porque la montaña necesita algo y el cliente quiere otra.
¿cierto? Entonces, para mí el cliente no es como decir el Dios, que lo que el cliente diga se lo hago, sino que más bien ahí está la montaña. Y lo que el cliente quiere, ya vamos a mediar a ver de lo que usted quiere, cómo se puede. Si no se puede, no se puede. Búscate a alguien que te ayude con eso, pero yo no. ¿Cierto? Entonces la topografía es clave para lo que se necesite hacer en el diseño hidrológico. Ya. Mencionabas que esta persona te dijo que ahí ese suelo jamás iba a funcionar porque no se iba a sostener, pues, digamos, el agua, se iba a infiltrar toda, según lo que te entendí. Ajá. Y entonces, ¿qué papel juega el suelo en un Mm. diseño hidrológico? El suelo, si el suelo está vivo, tiene capacidad de amortiguación, tiene capacidad de retención, tiene capacidad de infiltrar el agua, tiene capacidad de dar vida a diferentes estratos de plantas, diferentes profundidades y forma de crecer de raíces. Entonces es un suelo que tiene la habilidad de, en las épocas de invierno, tiene la habilidad de, por decirlo de alguna manera, de cosechar toda el agua que caiga, infiltrarla, evapotranspirarla, conducirla, transformarla, materia orgánica, ¿cierto? Y un suelo, por decir un suelo desnudo, erosionado, no tiene ninguna capacidad de amortiguación, ¿cierto? Entonces el agua lo que hace es erosionarlo y arrastrarlo. Entonces el suelo hace parte de, o sea, de ese equipo que hay en la naturaleza, que todos son importantes, ¿cierto? El suelo, la topografía, el agua, la vegetación. Entonces el suelo es clave para poder nosotros decir que tenemos un sistema funcional de cosecha de agua lluvia que se regenera por sí solo año tras año, ¿cierto? El suelo es clave. O sea, Sergio, que si yo quiero hacerme un reservorio, pero mi suelo está digamos, tengo mucha materia orgánica o es muy limoso, ¿cuál sería el mejor tipo de suelos? O sea, para poder realizar ese reservorio. Pues hablando aquí de nuestros Andes queridos, eh, yo creo que solo he encontrado una finca donde hemos tenido problemas de que el agua se filtre y se filtre y se filtra. Acá en Río Negro, cerca del Capiro, pero entonces ya haciendo estudios, es que es una finca que está, mejor dicho, el limo que tienen es pura ceniza volcánica, ¿cierto? Entonces no la retiene, pero sí en las épocas de invierno, claro, unas escorrentías que antes seguían derecho a causar daños abajo, ya entran en este reservorio, también en los canales de conducción, se infiltran y desde que no se han, o sea, ya va como, sí, va como un año, más de un año, no se han llenado, pero la lluvia que ha caído ha mejorado toda la vegetación impresionantemente. Pero entonces, la mayoría de arcillas que yo he encontrado en diferentes puntos geográficos de nuestro país funcionan, ¿cierto? Y si no están a una profundidad, están a otra. O si tengo mucha materia orgánica, seguro que más abajo están las capas de arcilla semi-impermeables, porque tampoco buscamos volver a aislar el agua del suelo, ¿cierto? Siempre va a haber una capilaridad. Si un lago no se vacíe,
va a haber una capilaridad entre la arcilla que lo sostiene y el agua, ¿cierto? Y esa capilaridad quiere decir que las partículas, las moléculas de arcilla se van pasando lentamente la humedad entre ellas. Entonces cualquier reservorio de agua lluvia no solo está cumpliendo la función de almacenar agua, sino que dentro de múltiples funciones también empieza a irrigar a la redonda y por gravedad, ¿cierto? Entonces, si miramos, hay ejemplos en Europa, en zonas de España que son súper arenosas, ¿cierto? Y sabemos que la arena es un gran filtro, o sea, no retiene el agua, pero hay proyectos con lagos hermosos en zonas súper arenosas que nadie daba un peso por ellos. Y el hombre que los construyó, él es un austriaco que se llama Sepp Holzer, es un viejo que parece el abuelito de Heidi y es una belleza. Él dice, así usted tenga arena, usted puede hacer un reservorio. Tiene que saber leer la topografía, tiene que saber encontrar las partes más bajas de la finca, porque más abajo de esa arena o hay una roca impermeable o hay unas capas de arcillas impermeables, y apenas usted logre restablecer el balance hídrico ahí, el agua va a empezar a subir a través de la arena, ¿cierto? Entonces lo ideal es usted encontrar unas arcillas buenas y que cuando esté construyendo, sea a mano, sea con máquina, la persona que está dirigiendo la construcción no se tenga que ausentar una tarde, porque es que si una máquina llega y en el fondo de una tierra súper arcillosa te mueve una roca por intentar sacarla, y esa roca era bien grande y la raja, el agua se te va a ir por ahí, va a ser muy difícil solucionarlo, ¿cierto? Entonces es todo, o sea, yo digo, yo acá en Colombia no he encontrado un lugar que diga, no, aquí no podemos empezar a cosechar agua. En estos días en un proyecto en Guarne, unos amigos que visitaron durante la construcción me decían, uy, mi respeto, va, nosotros hemos estudiado también mucho Keyline y diseño hidrológico, pero nosotros a mover el agua le tenemos mucho respeto y más bien la dejamos quietica tal cual, ¿cierto? Entonces yo le digo, no, pero es que sí, o sea, tiene toda la razón y lo comparto, pero nosotros no vamos o sea, en este momento lo que estamos haciendo no es como mover el agua a nuestro antojo, sino como darle al agua el espacio que ella se merece, ¿cierto? Y sacarla de esas profundidades, porque en las fincas el agua cada vez se entierra más, hay muchas quebradas que ya son por allá que ni se oye el agua ni se ve, entonces estamos es dándole su espacio, ¿cierto? Y con mucho respeto darle las condiciones para que el agua vuelva a tener su espacio, hacer un espejo, ¿cierto? Donde el sol, las estrellas se puedan mirar en las noches, en el día. O sea, porque es que un animal, digamos una libélula, no puede poner sus huevos en el agua que hay almacenada bajo tierra o en la materia orgánica. Una libélula necesita un espejo de agua, una rana necesita un espejo de agua, ¿cierto? Los pájaros para bañarse ni beber necesitan un espejo de agua. Entonces, es como sin, ¿cómo te digo yo? Como sin mente en el sentido de que muchas veces los estudios académicos, geológicos, van a buscar por decir, un estudio de suelos para poder construir o no un reservorio. ¿Me hago entender? Ese estudio puede que nos diga que no y puede que hasta ahí llegue y ya. No, aquí no hay inversión porque tal, el estudio ya dijo que no. Pero es algo más yo digo que por eso digo como sin mente, pero no como sin mente de no tener conciencia de hacer las cosas, y no como sin esa mente académica que solo hacemos las cosas si las aprueba un geólogo, o cierto, porque muchas veces geólogo o una corporación ambiental regional, cierto, que muchas veces no tienen estos conocimientos, entonces hasta ahí puede que llegue el impulso.
pero si previamente, como hablábamos, tú lo que has hecho es un trabajo de observación de las dinámicas de agua, del territorio, donde le gusta sentarse al agua, ¿cierto? Empieza uno por ahí a ver cuál es la viabilidad. Pero prácticamente todas las arcillas que hemos encontrado en las partes donde hemos estado trabajando nos han dado muy buenos resultados. Comprendo, Sergio, comprendo. Y me surge una inquietud y es cómo nosotros entonces, cuando hablabas de los compañeros de Warne, que les daba un poco de temor de mover el agua, cómo nosotros deberíamos conducir el agua, almacenarla, infiltrar o distribuirla. O sea, ¿en qué momentos yo decido infiltrar o es necesario infiltrar? ¿En qué momentos y cómo se debe conducir? ¿Qué opinas de eso ya de acuerdo a la experiencia con los compañeros de Warne? Que no todas esas, digamos, esas funciones del agua hay que aplicarlas, ¿cierto? O sea, puede ser una, pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser todas, de acuerdo a lo que nos diga el terreno, ¿cierto? A lo que nos diga la topografía, a lo que nos diga lo que el proyecto quiere hacer, ¿cierto? Pero sabiendo siempre que vamos a captarla, almacenarla, a conducirla o a infiltrarla, ¿cierto? De acuerdo a lo que pida el terreno, a lo que pida la topografía, ¿cierto? Entonces yo no me puedo poner a infiltrar un agua en una zona de ladera donde sea un suelo inestable, donde tenga construcciones abajo, ¿cierto? Porque si me pongo a infiltrar ahí el agua, nuestros suelos son de poca materia orgánica y se satura de agua el suelo y empiezan los deslizamientos de tierra, ¿cierto? Entonces yo en nuestras laderas no utilizo prácticamente lo que es curvas a nivel, ¿cierto? Porque a nivel quiere decir que el agua ahí se queda y se infiltra toda, ¿cierto? Entonces lo que hago es saturar por debajo, a no ser que sea una topografía que me permita hacer eso, ¿cierto? Pero entonces yo trabajo siempre con conducción, infiltración, o sea, máximo un 2% de pendiente. Digamos que si yo quiero llevar agua de aquí desde A hasta B, A está más alto que B, ¿cierto? Entonces yo necesito llevar por un reservorio que se llena, él tiene un rebose, rebalse, dicen en otras partes, ¿cierto? Es como la forma de que el agua continúe. Entonces se llenó y el agua continúa por esa zanja. Si esa zanja está construida con una pendiente muy grande, el agua baja muy rápido, no se infiltra y erosiona el terreno. Si esa agua se mueve a una pendiente constante, digamos, del 2%, que es una diferencia de 2 metros de altura desde el punto de inicio, en 100 metros hasta donde la llevo en 100 metros, 2 metros. Entonces el agua viaja despacio, pero constantemente. Entonces salir despacio, parte se infiltra, parte se conduce. Entonces siempre llevamos el agua a un destino. ¿Correcto? Perfecto. Entonces, cuando hablas de conducción, estás poniendo el agua a un 2% de inclinación, ¿cierto? Es lo que estás planteando. Sí, yo me puedo ir con una zanja bien hecha, ¿cierto? Porque como les decía al principio, siempre hay que pensar como el agua y al agua no le gustan las formas cuadradas. El agua le gustan las formas redondeadas, en forma de ameba, en forma de bahía, como mirar la naturaleza, un lago, el mar, ¿cierto? Y una zanja cuadrada ya es como, pero si tiene sus formas bien hechas, yo puedo hacer una zanja con un 2% de pendiente constante de 20 kilómetros y el agua va a viajar lentamente, por ahí infiltrándose, pero siempre va a estar viajando. Pero si en ese trazado de pendiente, hay un tramo que yo no me di cuenta y lo dejé a nivel,
ahí es mucha agua que ya va a dejar de viajar y se va a empezar a infiltrar más de la cuenta, ¿cierto? Entonces, si hay problemas de terrenos, ese solo error me puede dejar bastante mal parado porque voy a generar un posible deslizamiento de tierra, ¿cierto? Entonces, el agua, aquí nosotros vamos a hablar de captar el agua, conducir el agua, ¿cierto? Porque necesitamos llevarla de una... en toda finca, las vertientes por donde se mueve el agua, haga de cuenta que una finca es un techo a dos aguas de una casa, ¿cierto? Entonces está la cumbrera o el caballete del techo, que es lo más alto, bajan las dos alas y acá están las canoas que reciben el agua lluvia. Esa cumbrera es muy seca y esas laderas que llevan el agua hasta las canoas son muy secas. Y esas canoas que reciben el agua son muy húmedas, pero esas canoas son las áreas más pequeñas de todo ese techo. Entonces, una finca, haga de cuenta un techo con sus caballetes, sus canoas, que son las vertientes. Entonces, las partes más grandes de una finca son las laderas, que son ese caballete del techo y las alas del techo. Entonces, son las más secas, pero son las más grandes. Y las más húmedas y las más fértiles son las más pequeñitas. Y muchas fincas, esas pequeñitas, lo que hacen es drenarlas, hacerles espinas de pescado, zanjas, porque hay que sacarle esos pantaneros de ahí. Pero entonces aquí lo que queremos es cómo hacemos para mover esa humedad que está en un poquito de la finca a moverla por las áreas más grandes, ¿cierto? Y esto uno lo empieza a mirar así, prácticamente yo lo hacía desde niño jugando, ¿cierto? Con la tierra, con montañas de arcilla, haga un laguito, llénelo, que el caminito le lleve el agua hasta el otro. ¿Y cómo se hace eso sin generar erosión, sin generar un derrumbamiento de la montaña? Y volvemos a lo del comienzo, o sea, una finca es una creación humana, entonces alteramos todo, entonces, ¿cómo hacemos para que eso que necesitamos que funcione no sea una lucha constante contra los elementos, contra la naturaleza? Claro. Y cuando, recordando que cuando no había, Sergio, televisor ni celular, sino cuando la capacidad de observar e interactuar estaba dentro de nosotros, cómo hacían, por ejemplo, los incas, ¿no? O sea, cómo tenían los incas en tremendas pendientes, unos sistemas hidrológicos espectaculares. Los chinos, ¿no? Llevan 7.000 años haciéndolo. Entonces, me surge la pregunta, de acuerdo a eso que uno ve, o sea, que es milenario, que es algo mejor dicho, como lo decías al inicio, es la capacidad de observar y de interactuar que perdimos. ¿Cuáles son los errores más comunes que vos te has encontrado cuando la gente interviene en laderas buscando quizá o manejar el agua a conciencia o de pronto inconscientemente? Pero ¿cuáles son los errores en los que fácilmente puede caer alguien a la hora de intervenir esto? Ay, ay, Milton, es que son tantos, pero sí, lo principal es intervenir sin tener en cuenta el agua, ¿cierto? Eh, es como cae la lluvia y esa lluvia cae y ¿para dónde pega? ¿Cierto? ¿Cómo así? Porque es que en realidad la cordillera se ha conformado es como unos sistemas de drenaje, ¿cierto? De evacuar grandes cantidades de agua. Entonces, para mí el primer error, ay, como hablábamos ahora, o sea, es que por cultura vemos el agua es como si pasa un cañito por la finca, hoy qué bueno, ya tenemos donde echar todo lo que no deberíamos echar, ¿cierto? Entonces es como querer, querer drenar la finca, o sea,
salir del agua rápido. O sea, la lluvia que cae, ¿cómo hago para que se vaya más rápido de la finca? Y no, antes, ¿cómo hago para que permanezca más tiempo en la finca? ¿Cierto? Y también errores son las zanjas, mejor dicho, ahora mirando esa parte de la agricultura, ¿cierto? Un gran error es hacer surcos de siembra, ¿cierto? ¿Cómo se dice? No a través de la pendiente, sino a favor de la pendiente, ¿cierto? O sea, no buscar frenar el agua, conducirla, sino antes evacuarla y hacer zanjas para que el agua se vaya, ¿cierto? Entonces, eh, saco mi problema, pero se lo estoy tirando al de abajo, ¿cierto? Entonces, al no pensar y no tener conciencia en el agua, cómo se mueve acá, le estoy enviando lo que para mí era el problema, se lo estoy enviando es a los otros, ¿cierto? Entonces, es como desde ahí ese primer error. Ya. Y Sergio, ahorita, sabiendo que estamos en cambio climático, pues que es evidente que teniendo presente que el cambio climático es natural, pero que nuestras acciones humanas, de industria y demás, está acelerando estos procesos. Eh, los diseños hidrológicos como los conocemos deberían adaptarse ya al cambio climático porque vamos a tener precipitaciones en exceso, pues, ¿cierto? Y también las sequías. Entonces, vos ¿cómo plantearías como experto en esta área que los diseños hidrológicos se puedan adaptar a estos extremos a los que nos estamos viendo sometidos? Mm, O sea, habría que to- to- ampliar toca. habría que ampliar el reservorio como para tener presentes esos excesos, o qué opinas ahí. No, o sea, toca irnos como adaptando a esto, ¿cierto? Pero en realidad, como venimos trabajando el diseño hidrológico, ya trabajamos en excesos, ¿cierto? O sea, yo para ver la viabilidad de un reservorio, yo tengo que mirar los excesos y tengo que mirar la escasez, ¿cierto? Hablando de verano, hablando de invierno. Tengo que mirar cuáles han sido las lluvias más abundantes o el aguacero más duro en 100 años, ¿cierto? ¿Cuál ha sido la sequía más brava en 100 años? Y a partir de ahí es que entramos a construir, ¿cierto? Para que no nos pase lo de Armero, para que no nos pase tantas historias de avalanchas por ubicarnos donde no deberíamos estar, por no tener en cuenta los ciclos naturales que se repiten, sino que tendemos a olvidar. Las generaciones tendemos a olvidar lo que pasó, porque es que ese abuelito loco, qué pereza, ya nos tenía hasta acá con el cuento de y se olvida, ¿cierto? Pero entonces, o sea, ahí para responderte eso, ya venimos siempre pensando en excesos y en cambio climático, ¿cierto? Porque es lo que tenemos que tener en cuenta. O sea, cuando alguien va a diseñar o va a tener asesoría con un experto como vos, lo primero pues siempre es pensar en excesos. O sea, eso sí es clave según te entendemos, ¿no? Claro, hay clientes que cuando estamos construyendo, por decir el rebose, el canal de rebose de un lago, de un reservorio, de un estanque, ay, pero eso, ¿por qué tan grande si va que es que la quebradita que le entra al lago es así chiquitica? Ahí está así chiquitica. Con el invierno de principio de año no se creció así, un poquito más, pero hay eventos que va a bajar tan crecida que si no hacemos ese rebose con esa capacidad de evacuar la creciente,
el lago va a empezar a pasar por encima del muro en tierra, lo cual es un gran peligro, ¿cierto? Porque empezamos a debilitar la estructura en tierra, que es la que está conteniendo todo el volumen de agua. Entonces siempre tenemos que tener en mente los mayores eventos de agua para construir de acuerdo a eso, ¿cierto? Así, en el tiempo mío de vida nunca se creció a ese nivel el rebose, pero puede que en el otro sí, porque igual estamos construyendo sistemas para generaciones, ¿cierto? Y ahorita, como hablabas de los incas, que muchos hicieron ciudades allá arriba, 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 porque ahí estaba el ojito de agua, y de ahí lo reciben, y eso, mejor dicho, el ojito de agua, por más duro que llueva, nunca va a salir con una fuerza destructiva de un montón de agua, ¿cierto? Como si es aguas abajo. Aguas abajo, las aguas hacen daños, pero arriba donde sale el ojito de agua, él va a mantener constante, se aumenta un poquito, se disminuye en el verano, pero es mucho menos notoria su movimiento entre verano e invierno. Entonces, el diseño hidrológico es mejor usted tener en toda la finca bastantes reservorios pequeños que uno grandísimo abajo, ¿cierto? Porque usted no está teniendo, no hay ningún control, cada reservorio, cada laguito es un disipador de la energía del agua, ¿cierto? Entonces, cuando hay mucha lluvia, sea un cauce, sea escorrentía, al entrar al reservorio, frena la velocidad, vuelve y llega al rebose y vuelve y coge, ¿cierto? Entonces, si yo solo tengo un lago grande abajo que le llega toda la escorrentía multiplicada y se concentra, es muy fácil que lo dañe, ¿cierto? Que lo arrase. Pero si yo tengo una serie de reservorios que cada uno disipa la energía del agua de las avenidas torrenciales cuando hay mucho invierno, el agua en realidad nunca va a hacer daños. Y si conservo las zonas ribereñas o riparias, la vegetación de cauce de cada finca, que ese es otro de los grandes problemas, porque así como drenamos los humedales, drenamos los sitios donde le gusta hacerse al agua, llevamos la vaca y llevamos el cultivo hasta la misma orilla de la quebradita. Entonces, cuando hay crecientes, la creciente arrasa tierra y arrasa de todo, y eso abajo se va multiplicando. Eso es porque es la quebradita mía, la del otro, la del otro, la del otro, pero eso allá abajo, eso es incontenible. Entonces, desde arriba, desde cada finca, se puede solucionar el problema mayor desde soluciones pequeñas. ¿Sí me hago entender? Sí, total, total. Y una pregunta muy en lo personal, porque mi finca está en una zona de alta pendiente, y he podido observar cómo en los aguaceros es demasiada agua. O sea, digamos que en mi caso no necesito almacenar, sino antes darle manejo porque llueve demasiado, ¿cierto? Entonces, en un caso de esos, con una alta pendiente, aplicaría mucho más a hacer esos pequeños reservorios como para disipar la energía. O en un caso de alta pendiente, ¿qué sugerís? Depende, ¿cierto? Depende, porque hay casos que no, o sea, no hay caso en ponerse a retener agua ahí, pero sí a disipar la energía con que baja el agua. Y unas corrientes controladas, eso es, o sea, es muy perjudicial. El monte, es que va, una sola gota de agua de lluvia, ¿cierto? Cuando sale de la nube, inicia su viaje hacia la tierra. Cada metro que va bajando es velocidad que va aumentando. Entonces, en el momento que esa gota impacta la tierra, digamos que pegó en un suelo desnudo, eso se puede hacer la analogía que es como si le cayera una bomba desde un avión al techo de uno de la casa, ¿cierto? Entonces esa gota cae al suelo
desnudo y hay un impacto porque esa gota viene desde una nube a mucha velocidad. Entonces ese impacto pega con el suelo desnudo y genera un impacto que genera un desprendimiento de las moléculas del suelo, que son arenas, limos, arcillas, hablemos de esas tres, ¿cierto? Entonces la arena es la más pesada, el limo es la medianamente y la arcilla es la más livianita. Entonces con el golpe de la gota se genera un impacto donde la arena por ser más pesada se levanta menos, el limo un poquito más y la arcilla que es la más liviana se levanta más y vuelven y caen en ese orden, arenas, limos, arcillas, pero no estamos hablando de una gota, porque son millones de gotas, ¿cierto? Entonces se forma una capa arcillosa por encima que se vuelve impermeable. Entonces un suelo desnudo con la lluvia se vuelve impermeable y solo se convierte en escorrentía y en erosión y en arrastre del suelo, ¿cierto? Si había algo ahí de materia orgánica, de suelo fértil, se va. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer? Miremos ese primer punto donde la gota del cielo impacta en la tierra, ¿cierto? Que no quiere decir que porque un suelo esté verde está bien, ¿cierto? El caso de muchos potreros, que usted los ve verdes, pero están tan compactados que la gota de lluvia no te genera la erosión por el impacto, pero no se infiltra, ¿cierto? Y un suelo compactado no deja que le entre el agua y un suelo compactado no genera materia orgánica, un suelo compactado no es el peor enemigo de la agricultura. ¿Sí? Perfecto. Sergio, por aquí tenemos una persona levantando la mano hace unos minutos. Don Charles, si nos puede decir, vamos a abrir el micrófono y si nos puede hacer la pregunta o escribirla. Qué bueno. Si alguien tiene preguntas, estamos entrando en la etapa de preguntas. Esas gotas de agua tremendas. Y si es perezosa, creo que hay unas hiperactivas pero ahí es donde está, ¿cierto? Hay que mirar cómo la naturaleza, el bosque nos enseña mientras se anima el señor Charles a hacer la pregunta. John Prieto, perdón, se llama John Prieto. Adelante, Ya. don John. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos y todas. Buenas Muy buenas noches. noches. Nada, pues más que una pregunta, cuando estaban hablando ahorita de cómo determinar qué tan grande puedo hacer mi reservorio o por qué debería ser un reservorio si yo tengo excesos o tengo algunos periodos de déficit, pues digamos que la manera en que yo lo he venido haciendo, trabajando también desde el Keyline, es hacer un balance hídrico. Es decir, es enterarnos de cuánta agua necesito para mi proyecto agropecuario, ya sea para pastos, ganadería o cultivos, y cuánta de esa agua la suplo con la lluvia y cuánta de esa agua la necesito suplir con esa misma agua lluvia, pero en el verano. Entonces, como que tener en cuenta eso al momento de cuánto volumen requiero. Obviamente, pues hay que sumarle muchas cositas más como la evaporación, la evapotranspiración, bueno, cosas que van sumándole complejidad al sistema. Pero por otro lado, para ya al momento de hacer una construcción en tierra, hay que entender también que hay algo que se llama microcuenca o el área de captación, que es lo que plantea Jomans, que es toda el agua que puedo recoger en un mismo punto. Y es a partir de ahí lo que tú decías, que la cañadita del vecino, que la mía, que la otra. Entonces toda esa gran red hídrica pequeñita al final me genera una microcuenca. Y he hecho análisis donde a veces la microcuenca es mucho más grande que la finca y eso también es de especial importancia, pues precisamente para saber calcular la dimensión y el volumen de agua que va a entrar a mi finca. Eso era. Muchas gracias, John, por su aporte.
Y ¿Desde dónde nos habla John? Bueno, en este momento estoy en La Guajira, pero yo soy de los llanos. En los llanos se concentra toda el agua de la cordillera. Así es, así es. Yo trabajo con un proyecto que se llama Aquila en Colombia, pero bueno, aquí estoy haciendo una misión de trabajo en La Guajira también por lo mismo. Captamos agua y en este momento hay una particularidad y es que con el fenómeno del Niño, de los 2 meses que tenían que llover este año, en esta primera etapa yo solamente llovió un mes y llovió menos de lo que tenía que llover. ¿Cuántos milímetros? 100. Es, en el reporte de este año, no, en este año se tenía que llover 200 en este primer periodo de lluvias, pero no, apenas cayeron como 60, entre 60 y 65. Sí, sí. Nada. serio. Epa. Y una cosita más, una ironía, que con el frente frío que hubo ahorita en febrero, llenamos el reservorio hasta más no poder y hubo hasta para regalar agua. Pero esa agua que llovió en febrero con el frente frío fue la que ya no llovió en el resto de la época promedio de invierno aquí en La Guajira. Ya, muy bien, muy bien. Gracias, John. Bueno, solo era eso. Muchas gracias a ustedes por el Gracias. espacio. Gracias, John, por su aporte. Aquí, Sergio, si hay una pregunta concreta y este es de Charles Ramírez. Y ¿se puede hacer un diseño hidrológico en un cultivo ya establecido? ¿Y cuáles serían las recomendaciones y trabajos que se llevarían a cabo? Sí, se puede, porque un diseño hidrológico no es solo ver el lago, ¿cierto? El solo trazado de mis eras de cultivo ya es un diseño hidrológico, ¿cierto? La forma en que capta la lluvia ese cultivo o cómo se mueve en ella ya es un diseño hidrológico, ¿cierto? Entonces, sí se puede, claro, se puede. Listo. Y Andrés Felipe Vergara quiere decirnos algo para que hables, por favor. Sí, señor, muy buenas tardes. Le habla Andrés Felipe, topógrafo y dibujante de la Universidad del Tolima. Les hablo de Ibagué. Un saludo muy especial. Bueno, es una pregunta y una acotación. Cuando el reservorio capta agua de una quebrada o de un nacimiento de agua, sí, cuánto es el porcentaje que se le deja, el porcentaje de caudal ecológico o que siga fluyendo, o si tiene unos mínimos, unos máximos, el reservorio al momento de captar. Esa era como mi pregunta, y ya para acotar y para agregar algo, digamos, el agua siempre baja, no sube, ¿no? Entonces es muy importante tener esa apelación frente a qué terreno y qué condiciones ambientales y qué condiciones climáticas estamos trabajando. Entonces, digamos, acá en el Tolima, nosotros encontramos diferentes tipos de regiones donde en algunos lados hay mucha agua, pero en otros lados en este momento están en crisis de agua, y ahí es donde estos reservorios es un ejemplo claro de cómo abastecer de un municipio que tiene mucha agua a llevar por medio de carro tanques o tuberías a otros municipios que en este momento tienen la mayoría de ríos y quebradas en este momento totalmente secos. Hay una crisis total, ¿no? Entonces, era como eso. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Listo. Andrés. Cuéntenos, Sergio. Andrés, gracias. Ay, bello que es el Tolima y abundante. Mira, porque es que nosotros podemos hablar de construcción de reservorios de agua lluvia, ¿cierto? Que están ubicados donde no hay un cauce permanente, ¿cierto? Y podemos hablar de reservorios
ubicados en un cauce, ¿cierto? Entonces siempre va a haber, así sea un hilito de agua, alimentándolos. Entonces, con la pregunta de Andrés Felipe, que si no estoy mal, él preguntaba que cuánto era como el porcentaje de agua que se tomaba del cauce. En realidad, el agua, o sea, depende del volumen que construyas tu reservorio, y ahí lo único que va a haber es el tiempo en que se llene, ¿cierto? Si es muy grande, por decir algo, se te va a demorar 3 días en llenarse. Si es pequeñito, en 6 horas, en un día. Pero una vez lleno y alcance el nivel de rebose del agua, el agua continúa corriendo y es la misma cantidad de agua que siempre ha habido en ese cauce, ¿cierto? Vos no estás, por decir algo, o sea, ya lo llenaste, ya va ahí, pero si de ahí estás sacando agua para riego, para, no sé, para conducirla a otro lado, lógico que va a bajar el nivel del agua y el rebose va a dejar de salir, pero eso es solo mientras vuelve y se llena, porque estás utilizando un cauce constante de agua, ¿cierto? Entonces, mientras que un reservorio de agua lluvia está lleno casi siempre la mayor parte del año hasta que llega el verano y empiezas a utilizar el agua para riego, y cada vez baja más el nivel del agua dentro del reservorio hasta que lleguen los meses que va a estar casi vacío, pero es un agua que la has tenido almacenada y ha estado irrigando todo a su alrededor. Entonces ahí el balance hídrico, como lo ves, es más como unos cálculos de necesidades de agua, o sea, animales, cultivos, el humano, pero yo el balance hídrico más lo veo es como alcanzar ese balance, o sea, ese equilibrio del agua que debe estar bajo tierra. Y cuando tengo diferentes reservorios dentro de la finca, llegan hasta conectarse unos a otros bajo tierra, ¿cierto? Soportando más el agua en las épocas de verano. Por ahí, Andrés, ay, mira esa imagen, es una espina de pescado, ¿cierto? Una zona, una vertiente húmeda, que es un pantanero para mucha gente. Por ahí debe estar la otra foto, que se ve la misma casita al fondo, donde esa está ahí encima. Eso hacía parte de las espinas. Esa foto que estábamos viendo de las espinas de pescado es un nacimiento que nace en la misma finca, no alcanza a ser una pulgada de agua constante. Y esa que vimos, la espina de pescado en la foto anterior, es esta misma, ¿cierto? Y es la misma cantidad de agua. Y el rebose que va por los reservorios es la misma cantidad de agua que veíamos en las espinas de pescado drenando el agua. Esta. Ya. Muy bien, Sergio. Por aquí con la última pregunta de Sandra. Sandra nos quiere hacer una pregunta. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, Sí, te perfecto, escuchamos. Sandra. Gracias, bueno, gracias Sergio y gracias Milton por el espacio. Me llama mucho la atención el asunto de recolectar la información histórica y no la historia reciente, ojalá la más antigua posible. Pero dentro de esas fuentes de información meteorológica hago cuenta, por ejemplo, del IDEAM. Esas fuentes de información como el IDEAM sí son confiables, digamos, de predir. Tengo interés sobre todo en una intervención en occidente y norte de Antioquia, donde pues las condiciones de clima y demás son muy diferentes. El IDEAM nos puede dar una fuente de información confiable en el tiempo, en esos históricos. Sí, o sea, para mí el IDEAM es una gran fuente de información, o sea, tanto climas, tanto lluvias, ¿cierto? Y hoy día encontramos muchos mapas de ellos muy actualizados.
y también en las corporaciones regionales y también en el IGAC, ¿cierto? Y con la pluviosidad, o sea, la pluviosidad anual, mensual, como, sí, como poder tener acceso a esa información que es viable, es confiable, y igual localmente, ¿cierto? Localmente se puede encontrar también mucha información. Norte, occidente de Antioquia, que también tiene zonas de mucha lluvia y zonas de muy poca lluvia también. Sandra, sí. Bueno, Gracias. bueno, muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a todos. Esto es un abrebocas de lo que es hablar de hidrología, del diseño hidrológico. La verdad que cualquier, cualquier uso que le podamos dar al agua antes de que se vaya, sin generar estragos, pues yo creo que es lo más inteligente que podemos hacer. Ahí nos queda la frase de trabajar con la naturaleza y no contra ella. Hola, Sandra. Milton, qué pena interrumpo. Lo que pasa es que hay en el chat una pregunta interesante y es si se puede hacer el diseño hidrológico en zona que ya está cultivada. Ah, esa pregunta fue la que acabaron de hacer, Sandra. Esa fue la que ahorita Sergio le respondió, si no estoy mal, pues. Hay Ok. algo ahí, Milton, antes de cerrar. Por ejemplo, lo que es la hidrología, la ecología, así como hablábamos ahora de la finca, ¿cierto? Son como términos antropocéntricos creados por el ser humano. Entonces la naturaleza hace su hidrología sin necesidad de llamarla hidrología, ¿cierto? La naturaleza hace su ecología sin necesidad de llamarla ecología. Nosotros necesitamos darle como nombre a todas estas cosas. Yo digo que, y por ejemplo, hablando de ecología, ¿cierto? De los ecosistemas necesitan del agua para poder vivir y el agua necesita de los ecosistemas para poder ejercer sus dinámicas, ¿cierto? Entonces, si el ser humano abandona esta escena, yo creo que tanto agua como naturaleza, todo, pues tranquila, ¿cierto? Pero aquí estamos. Entonces es como esa conciencia del manejo del agua. Por favor, dejemos de estarla echando a las patadas, sacándola, sí, o sea, utilizándola como el caño, dándole la espalda al agua y no mirándola de frente. eh, que para muchos es un pantanero, pero es que si hay un pantanero es porque el agua se está sentando ahí y le gusta. Entonces démosle las condiciones que necesita el agua porque es un ser vivo, ¿cierto? Si tú un reservorio o un lago lo construyes en forma de piscina y empiezas o sea, cuadrado con esquinas rectas, ángulos rectos y líneas rectas y el fondo de una misma forma, al agua no le gusta eso. El viento no genera olas que reboten contra las paredes y se muevan, ¿cierto? Así construyamos para almacenar agua lluvia, ¿cierto? Porque una cosa es en un cauce donde siempre va a estar entrando agua y renovándose. Cuando voy a almacenar agua lluvia va a haber épocas en que esa agua va a estar quieta, entre comillas. Va a estar quieta si hago un hueco cuadrado como un tanque, ¿cierto? Al agua no le gusta eso. Entonces el agua es un ser vivo que como todo ser vivo, si no le damos las condiciones que necesita para vivir, pues se muere, ¿cierto? Hay muchos reservorios de agua lluvia que cuando vas a ver son verdes de lama, huelen feo, zancudos los que quieras, que no le provoca a uno ni meter la mano, pero ahí estamos viendo en realidad un cadáver del agua, o por lo menos en proceso de cadáver. Pero si
un reservorio de agua lluvia cumple 3 condiciones básicas que necesita el agua. Esa agua todos los días se va a estar regenerando, ¿cierto? Entonces son diferentes profundidades, porque a más profundidad, menos temperatura del agua. Por eso una playa, una orilla, tú te metes y el agua es cálida, que es lo que buscan las ranas para poderse asentar y poner sus huevos. Y vas bajando, vas entrando, te vas profundizando y el agua se va poniendo más fría. El agua fría baja y el agua cálida sube. Entonces, esa agua que supuestamente está retenida está subiendo y bajando por las diferentes profundidades que tiene en la construcción de ese reservorio. Y vamos de playa a terracitas, a zonas más profundas y así volvemos a subir a la otra orilla. Y las formas son como nos dicta el terreno, ¿cierto? Que al pasar del tiempo un reservorio, un visitante que está mirando todo, ni siquiera, o sea, que qué lago tan bonito. Lo ve como si ese lago siempre hubiera estado ahí, no como una creación humana, ¿cierto? Porque buscamos las formas redondeadas, formas de ameba, de la misma forma del terreno. Y eso hace que cuando el viento pase y mueva el agua, genera olas. Y estas olas, al pegar contra orillas redondeadas, rebotan. Entonces hay movimiento del agua superficial, hay movimiento del agua por temperaturas y vamos a darle a eso microorganismos dentro del agua y plantas de borde y plantas acuáticas. Entonces, así deje de llover mucho tiempo, esa agua todos los días se va a estar regenerando. Entonces, es que empecemos como a mirar el agua como una bendición, no como un problema, y muchas fincas darían lo que fuera por tener ese lugarcito húmedo, ¿cierto? Porque muchas fincas no los tienen. Entonces, por ahí, así como, sí, como les decía Milton, un abrebocas y podemos buscar otros espacios. Espero que alguito les haya quedado de esta forma de mirar el agua de otra, sí, con otro pensamiento y con otras intenciones, porque nos trae puras bendiciones por ahí. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a todos. Le quiero preguntar a Sergio si alguien de los que está aquí presente, por ejemplo, le interesara una asesoría con Sergio en algún momento, ¿cuál es el protocolo? Inicialmente nos reunimos a conversar, tenemos una charla, ¿cierto? Para que me cuenten, para contarles también sobre mí, qué es lo que quieren. Y ya de ahí cualquier proyecto, lo primero es una visita inicial de diagnóstico, ¿cierto? Que depende de muchas cosas, tiene un valor u otro. Es una visita inicial de recolección de información para mí y de servicio de consultoría, de asesoría para el cliente. Y después de esa visita puede surgir la propuesta de una propuesta de un diseño hidrológico regenerativo, que si se avanza a la siguiente fase es la elaboración de ese diseño, un plan de trabajo, ¿cierto? Nos va a dar un resultado que es un plan de trabajo, un plan maestro. Esa es nuestra ruta para la implementación de ese diseño, ¿cierto? Entonces son fases. Conocernos, hablar, visitar, diseñar o disoñar y después llevar a la realidad ese sueño y ese diseño, que el diseño prácticamente es el que nos da una guía, nos dice costos estimados, tiempos estimados, qué se necesita, ¿cierto? Viabilidad de esto. Y tener presentes que una finca con un lago solo, ese lago actúa como una especie de sifón, antes se chupa el agua del resto de la finca.
Pero si yo descentralizo ese lago y más bien tengo reservorios regaditos por todos lados, el balance hídrico de esa finca va a permanecer. Y yo necesito es eso, que la humedad recorra la mayor cantidad de área posible antes de regresar a los cauces naturales, porque nosotros lo único que estamos haciendo con el diseño hidrológico es hacer que el agua permanezca un poco más de tiempo dentro de la finca, ¿cierto? Antes de volver a los cauces naturales, y clave que el agua que sale de nuestra finca salga por lo menos igual, ¿cierto? Sino mejor a como la recibimos nosotros. Y eso va también para las casas, para las huertas, para la agricultura, para los animales, ¿cierto? El agua que entra, ¿cómo la estamos devolviendo? Y ahí están, hacemos el diseño hidrológico y lo que sigue, que es muy bueno, porque el agua nos da la guía para todo. Milton y Montequistán, con la agricultura orgánica y regenerativa, están también dispuestos y con ganas de conocer territorios, proyectos, ¿cierto? Entonces, esto de crear asentamientos humanos sostenibles, lo bueno es que hay oficio y espacio para, yo creo que para todos, o sea, para todos los conocimientos, para todas las habilidades, porque esto no es solo sembrar, sino que es aquí donde nos tenemos que unir en tejido. Bueno, muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a todos. Como Sergio lo decía, somos Montequistán, somos naturaleza, hacemos parte de los procesos geobiológicos. Como lo contaba Sergio, nosotros laboramos con agroecología, promoviendo una agricultura sin venenos. Trabajamos en todo el territorio nacional también y damos tanto valor al diseño hidrológico que por eso quisimos invitarlos a esta charla, ya que para mí uno debería empezar a hacer cualquier intervención en una finca, en un terreno, es primero entendiendo el agua y sus movimientos. Ahí los invitamos a conocer nuestras redes, los que no las conozcan, www.montequistán.com, productos locales, y los invitamos a seguir trabajando a favor de la naturaleza y no contra ella. Entonces, muchas gracias, Sergio, muchas gracias a todos, y bueno, felicidades, una feliz noche, buen descanso. Gracias a todos, un fuerte abrazo, Hasta a pronto. cuidarnos, el agüita. Chao, chao. Pronto.